Hoy tenemos una invitada muy especial. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, o sea, hay mucho para hablar, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que es algo que nos afecta por lo menos a la mayoría de nosotros. Sí. Todos creo que alguna vez vivimos un episodio, por ejemplo, de ansiedad Ujú. y nada. Bueno, ¿y qué es la ansiedad? ¿Qué es la ¿Qué ansiedad? es la Qué buena ansiedad? pregunta. Bueno, la ansiedad es una emoción, por empezar. Lo que pasa es que tiene como una cierta complejidad porque ni siquiera eh, las personas que, digamos, los estudiosos tienen como una definición aunada de lo que es la ansiedad, ¿no? Porque si bien lo entendemos como una ansiedad, también lo entendemos como un estado en términos como... Cuando decimos que es un estado, decimos que es como que ocupa un momento en la historia de una persona y también para muchas otras personas es un rasgo de personalidad, o sea, tiene que Sí. ver como con una cuestión de cómo toleramos el estrés. En términos así como generales, la ansiedad es una respuesta fisiológica a eh, uno o varios estímulos del ambiente. No sé si lo estoy diciendo muy científico. ¿Qué vas No, a pero decir? está bien. ¿Y cómo, o sea, se manifiesta de diferentes formas? Yo creo que no todos la vivimos de la misma forma, digamos. Ujú, exactamente, exactamente. Si bien hay respuestas de vuelta que son fisiológicas, o sea, más del cuerpo, que sí son como más comunes a toda la población y uno Sí. ahí se da cuenta que es como, bueno, si tiene cuatro patas y tiene cola es perro, ¿no? Pero es cierto que en cuanto a la experiencia interna, más a nivel emocional y demás, como hay personas que lo viven, o sea, cada quien lo vive de una manera diferente. Hay personas que lo Sí. viven como más, quizás desde la angustia, ¿no? Hay personas que lo viven más desde la parálisis, de que como que se quedan atorados y no pueden actuar. Ujú. Hay personas que lo viven más desde la aceleración, ¿no? Como que depende Sí. mucho del estilo también de cada quien. Sí, re. ¿Y te pasó de que tuviste ansiedad o algún episodio así? Sí, ansiedad tengo en general. En mi caso es un rasgo, yo sé que es un rasgo. eh, y he aprendido con el tiempo y con herramientas y con mucha terapia, he aprendido a lidiar con esa ansiedad, a llevarla y a que sea más como una aliada que un obstáculo para mí. Sí. Pero sí me acuerdo cuando era más, ya adolescente, pero más grande, sí he tenido un momento, un tiempo de mi vida con ataques de pánico, donde la he pasado bastante mal. Eh, que bueno, de vuelta, gracias a Dios. Y gracias a Dios principalmente que puso personas, entre ellos mi psicólogo de ese momento, que me ayudaron un montón a desarrollar herramientas para poder lidiar con eso y a resolver lo que me estaba en realidad generando esos ataques de pánico, que fueron muy como circunstanciales y del momento. Pero sí, 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 sí. Eh, Es que uno va aprendiendo también a sobrellevarlo, digamos. sí, totalmente. Bueno, vos también tenés toda una Sí. experiencia con eso, no sé si querés contar. Sí, no, a mí también me diagnosticaron ansiedad Ujú. y nada, fue como muy complicado porque yo soy muy ansiosa. Mm. Como que quiero quizás que sea todo ya o me voy por el lado también de que me pongo nerviosa y demás. Pero sí, o sea, fui adquiriendo herramientas también que Dios puso personas en mi vida y me ayudaron a poder salir. Ujú. Sí, totalmente. ¿Qué herramientas a vos te sirvieron en ese punto? Y primero ejercicios que me daba mi psicóloga para Ujú. respirar y demás. Y después, bueno, buscar cosas que me distraigan y me saquen del foco de la ansiedad, digamos. Ujú. Hacer cosas que me gustan, no sé, leer, salir de mi casa, caminar. Todas esas cosas a mí me sirvieron mucho. Ujú. Orar también, fundamental. Sí, sin duda. Yo creo que hay como una doble. Hay que tener como es como medio dialéctico, ¿no? El asunto, porque por un lado es cierto que la ansiedad muchas veces nos obstaculiza lo que queremos lograr Ujú. y en ese punto es buenísimo esto que vos decís de tener algunas herramientas para regular la ansiedad o distraernos de ella para poder como seguir avanzando en la vida y eso está buenísimo y yo concuerdo 100%. Yo tengo también como mi cajita de herramientas para eso. Eh, y a la vez hay que entender que
todas las emociones son buenas y son perfectas porque las creó Dios y todo lo que Dios crea es bueno. Entonces que si hay ansiedad, si existe la ansiedad, por algo es. Y eso fue parte del diseño de Dios para el ser humano, ¿no? Sí, tal cual. Y justamente el otro día escuchaba no sé, una prédica, una refle, una cosa así era, que hablaba de que como que la ansiedad es como la enfermedad, entre comillas, que Dios no curó, ¿no? En la actualidad, digo, Sí, sí, como sí, sí. una cuestión así como genérica. Y que un poco tiene que ver también con que nos lleva a Él una y otra vez, ¿no? O sea, Sí, tal cual. esto de darnos cuenta de que no tenemos el control de un montón de cosas, que es lo que al Sí. final nos produce ansiedad. Sí, re. Porque, bueno, esto que a mí me pasaba mucho, que la ansiedad era como que yo quería controlar todo lo que sentía, todo lo que me pasaba, y eso me llevaba a tener ansiedad. Entonces es como que a mí, por lo menos en lo personal, como estos episodios de ansiedad me llevaban más cerca de Dios para, o sea, para entregarle a Él lo que no podía controlar. Ujú. Sí, 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 tal cual. ¿Y qué diferencia hay entre estar nervioso y estar ansioso? ¿Hay diferencia en eso para vos? Yo creo que depende de cada quien como lo quiera llamar. Claro. Si querés, como más a lo finito, la diferencia es esto, en dónde está puesto el foco. Si es una experiencia más, voy a decir esta palabra por tercera vez, y me siento redundante, pero más fisiológica, o sea, más de la experiencia física, o si es una experiencia más emocional, digamos. Claro. Eh, Porque no es lo mismo, viste que a veces uno siente como, no sé, esto que vos decías de cómo lo vive cada quien. Y hay personas Sí. que lo viven más desde el cuerpo, ¿no? Y te van a Sí. decir, no sé, estoy toda contracturada, el corazón me late fuerte, tengo palpitaciones, se me cerró el estómago, no sé, me siento como agitada, como que no me alcanza el aire. Bueno, estas son experiencias más físicas y más relacionadas a un alto nivel de estrés. Entonces ahí uno puede decir, bueno, estoy nerviosa, ponele. Claro. Pero la ansiedad, quizás hay personas que la asocian más a lo emocional, a una experiencia más emocional. Sí. Y bueno, y si vamos por el lado de la perspectiva cristiana, ¿cómo podemos, bueno, esto que hablábamos hace un ratito de poder orar y entregárselo a Dios, pero cómo podemos enfrentar la ansiedad digamos, con Jesús? Ujú. Es que yo creo que de vuelta se trata de esto, de entender que la ansiedad no es mala y no es No. mi enemiga, ¿no? Ujú. Solemos demonizar mucho eh, las, digamos, las experiencias displacenteras. Y la verdad es que la ansiedad es una experiencia que puede llegar a ser displacentera, esto es cierto, pero no es nuestra enemiga. Es Claro. una condición propia del ser humano y que está asociada a, de vuelta, a una forma en la que desde lo más básico y como anatómico, Dios nos creó de este modo, para que respondamos a situaciones de estrés con ciertas características corporales, ciertas características emocionales y demás. Y desde lo más como emocional o hasta cultural en algún punto, Dios nos da la posibilidad también o nos brinda como que dentro de su voluntad, esto quiero decir, como que dentro de su voluntad está muchas veces en no retirar la ansiedad del todo. Y entonces Claro. está esto que vos decías de te lleva o sea, te mantiene humilde, digamos, Sí. ¿no? Te lleva a los pies de la cruz todo el Todo tiempo. el tiempo, sí. Bueno, hay un versículo que está en Primera de Pedro 5:7 que dice, depositen en él tu ansiedad porque él cuida de ustedes. Ujú. Sí, es hermoso ese Esto, versículo. sí, es lo que hablamos, de ir todo el tiempo a sus pies. Y después, más abajo, en el versículo 5:10, dice, luego que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes. Ujú. Sí, terrible. Terrible ese versículo también. Hay un montón de Sí, pasajes que hablan de la sí, ansiedad. un montón. Ujú. Sí, sí, sí. Y bueno, para ir cerrando un poquito, Dios no nos pide que no tengamos ansiedad, Ujú. sino que esto que hablamos, nos pide que se la podamos entregar para poder sobrellevar las situaciones. Y formas de pedir ayuda, bueno, puede ser orando, Ujú. bueno, pedirle ayuda a alguna persona
que te sientas cómodo. Y como hablábamos antes, o sea, hacer cosas que nos gustan quizás. Ujú. Sí, totalmente. Saber que un cierto nivel de ansiedad en algunas situaciones es esperable, ¿no? Ujú. Pero que si es algo que tampoco estoy pudiendo manejar, está bueno pedir ayuda profesional, Sí, que no está re. mal, y que Dios usa también a los profesionales para ayudarnos a Sí, nosotros, ¿no? sí, re. Y bueno, hasta acá. Sí. Me re gustó. Bueno, gracias por grabar conmigo. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.